En este tema vamos a comentar las diferentes formas que tengo o posibilidades de conectarme a Internet desde mi casa. Tenemos 4 apartados en la tabla de contenidos, una pequeña introducción en la que situaremos cronológicamente las formas de conectarnos. Después hablaremos de los medios de acceso, que no son nada más que los distintos tipos de cables que puedo utilizar en la conexión a Internet. Después veremos unos esquemas de conexión tipo, que son los que se han utilizado en la gran mayoría de las casas. Y por último, hablaremos de la tecnología inalámbrica, de la Wi-Fi. Actualmente en la mayoría de las casas se está utilizando un tipo de conexión denominada FTTH. Esas siglas se corresponden como Fiber to the Home, fibra óptica hasta el hogar. Entra hasta casa directamente un cable de fibra óptica. Con anterioridad existían o existen en la actualidad también otro tipo de tecnologías, FTTB, que es la que está asociada a la empresa Ono o One, que se ha unido con Vodafone, en el que existe un cable de fibra óptica por la ciudad, pero a nuestra casa solo llega un cable coaxial de cobre. Y por último, la más antigua es la tecnología ADSL, en la que se utilizan cables de cobre antiguos. En estas tecnologías, resaltar que la primera en aparecer fue ADSL y se aprovechó los cables que había ya tendidos por la ciudad, por lo cual no había que hacer ninguna obra civil. La tecnología FTTB supuso que la empresa tuvo que cablear, hacer zanjas y llevar cable por la ciudad y llevar cable también desde los edificios hasta las casas, igualmente que FTTH. Esto implica un mayor coste para la empresa distribuidora y lo que supone un alto coste en las tarifas. Como ya hemos comentado, los distintos medios de acceso en el apartado de introducción, ahora vamos a distinguir entre los cableados y los inalámbricos. En líneas generales, los cableados son mucho más seguros porque tienen un cable en el que la información va de manera guiada. En cambio, los inalámbricos es un medio no guiado en forma de ondas. En cualquiera de los casos, actualmente en todas las casas estamos llegando un cable, aunque internamente después, posteriormente, la señal se distribuya mediante tecnología Wi-Fi. Dependiendo del tipo de cable que vamos a utilizar, tenemos lo que se denomina el ancho de banda, es decir, la velocidad de transmisión, la capacidad de transmisión que tengo. Los cables de fibra óptica llegan hasta 600 megabits por segundo, el cable coaxial 50 megabits por segundo y el par de cobre 10 megabits por segundo. Estos tipos de medios son los que se utilizan en el par de cobre en ADSL, coaxial FTTB y fibra óptica FTTH. A continuación mostramos el esquema tipo de conexión FTTH en una casa. Primeramente distinguimos mediante una nube Internet y dentro de la nube nosotros tenemos que estar conectados a un determinado proveedor de servicios de Internet, el denominado PSI, que no es nada más que la empresa que nos suministra el acceso a Internet y evidentemente por la que pagamos. También hay que decir que además del acceso a Internet actualmente, con estos sistemas se suministra acceso de teléfono y de televisión. Por lo tanto, es un pack: Internet, teléfono y televisión. En este caso llega un cable de fibra óptica a mi casa y a partir de aquí ya todo esto es mi situación en mi casa. Tengo una roseta óptica. En una roseta óptica se produce una termofusión entre el cable de fibra óptica que llega de la calle, que tiene un grosor considerable, y se transforma o se engancha con un cable de fibra óptica también de menor grosor. Internamente dentro de la roseta se realiza lo que se denomina una termofusión. Cerquita de la roseta óptica aparece un equipo denominado ONT. La unión entre la ONT y la roseta óptica se realiza mediante un latiguillo de fibra óptica que suele ser de una medida no muy larga, unos como máximo 3 o 4 metros. Esta ONT,
cuyas siglas se corresponden con Optical Network Terminal, realiza una conversión entre señales ópticas, que son las que circulan por la fibra óptica, y las señales eléctricas, que son las que van por el resto de cables de cobre que se distribuyen por la casa. A dicha ONT también se conecta mediante un cable telefónico de cobre de 2 hilos la roseta telefónica, a la cual se conecta el teléfono analógico de casa. Como el teléfono está conectado a la ONT y la ONT es un aparato electrónico que necesita corriente eléctrica, en este tipo de conexiones, cuando se va la luz, la ONT se desconecta y por lo tanto no disponemos de línea telefónica. Eso hay que tenerlo cuidado. Esa ONT lo que después se conecta mediante un cable de red. Ese cable de red se conecta con el router FTTH, que normalmente tiene funcionalidad Wi-Fi. Ese cable de red es un cable de cobre. En vez de 2 hilos, como iba el cable telefónico, tiene 8 hilos. Tiene 4 pares trenzados para enviar la información. Una vez que tengo en el router la información, lo que hago es conectar los distintos dispositivos. Como tiene funcionalidad Wi-Fi, podré conectarme computadores a través de Wi-Fi, teléfonos a través de Wi-Fi, televisiones, etcétera, etcétera. Pero también en ese router puedo realizar conexiones cableadas de computadores. Esas conexiones cableadas también se realizan mediante los denominados cables de red. Repito que son cables de 4 pares trenzados de cobre. Opcionalmente, y si se ha contratado el servicio de televisión, a dicho router se conecta un decodificador de televisión también mediante un cable de red. Este decodificador de televisión se encarga de poder mostrar la señal de televisión que se ha contratado. La conexión entre el decodificador y la televisión no es una conexión de datos propiamente dicha, sino que se utiliza un cable HDMI, que es una interfaz multimedia de alta definición. Recalcar que todos los dispositivos que se conectan al router, ya bien sea con cable o inalámbrico, necesitan de una tarjeta de red, de una interfaz de red, lo denominado NIC, Network Interface Card. Este tipo de conexión de FTTH era el inicial. En la actualidad, la conexión FTTH se realiza con el esquema que tenemos a continuación. El esquema es exactamente igual que el anterior, lo único que en vez de tener 2 equipos, la ONT y el router, disponemos de un solo equipo. Es el denominado router integrado. Por lo tanto, de la roseta óptica, ahora con un cable de fibra óptica, va directamente al router integrado. Ese router integrado, que tiene la funcionalidad de la ONT y del router anteriormente comentado, además dispone de 2 redes Wi-Fi inalámbricas, una con 2,4 y otro con 5 GHz para aumentar la velocidad. Evidentemente, si los dispositivos soportan la conexión con 5 GHz, es mejor conectarse con ese tipo de conexión a 5 GHz. Cuidado que esto no tiene nada que ver con la tecnología 5G inalámbrica de los teléfonos. El resto de las conexiones son exactamente iguales. De esta manera, las compañías lo que han hecho es ahorrar en dispositivos y tener un único aparato que realiza toda la transformación. En este caso, la transformación entre señales eléctricas y señales ópticas la realiza también este router integrado. Las operadoras que instalan este tipo de equipamientos dan la funcionalidad de controlar este router integrado mediante un teléfono móvil del usuario para saber en todo momento qué dispositivos tengo conectados, realiza la configuración, etcétera, etcétera. Tiene el inconveniente que si ese aparato se estropea, hay que cambiarlo y supone un coste adicional. Ahora vamos a comentar las características físicas de la tecnología inalámbrica y unas cuantas consideraciones. La tecnología inalámbrica es la que se utiliza para distribuir la señal de Internet dentro de nuestra casa. Es una distribución sin cables, por medio de ondas.
esa conexión es menos rápida y menos segura que la conexión con cable. Por lo tanto, si puedo optar en la conexión con cable y vía Wi-Fi, es recomendable utilizar la conexión con cable, ya que es mucho más rápida y mucho más segura. El inconveniente que tiene es que tengo que tener un cable por casa. Las distancias que tengo en la conexión inalámbrica dentro de un hogar son relativamente válidas para esa conexión. Hay que tener en cuenta que la posición del router influye en la velocidad. En cuanto a los equipos que hay conectados al lado, si hay patios de luces, etcétera, etcétera. Ya para terminar, vamos a ver una serie de consejos que hay que tener en cuenta en el uso de tecnología inalámbrica o en la Wi-Fi de casa. Por un lado, hay que configurar el router. Tenemos que cambiar el nombre de la red inalámbrica, el denominado SSID que viene de fábrica, y su correspondiente contraseña. De esa manera no van a existir algoritmos que se dedican a obtener esas contraseñas que vienen de fábrica. Por otro lado, el protocolo de seguridad que vamos a utilizar para acceder a ese router Wi-Fi es utilizado en la encriptación. Hay que indicar que sea el de mayor seguridad en la actualidad, que es WPA2 PSK. Otra de las opciones de seguridad es ocultar el nombre de la red para poder evitar o poner una pega a los posibles invasores de mi red, aunque no es un obstáculo que se pueda salvar. Y por último, el método más seguro en cuanto a la Wi-Fi, si yo quiero que nadie se conecte a mi router Wi-Fi, es apagarlo. Si yo me voy un fin de semana de casa, lo más conveniente es apagar ese router y así tengo la seguridad de que nadie se conecta cuando yo no estoy. Además de aumentar la seguridad, esta desconexión temporal del router provoca que al arrancar se actualicen una serie de datos de configuración interno que hace que la velocidad sea un poco mayor. A continuación os nombro un par de aplicaciones que se pueden utilizar en dispositivos móviles que son muy útiles para el escaneo de red. Para el escaneo de red tenemos la aplicación Fing, que existe tanto en entornos de Google Play como en iOS, para realizar un escáner de red, para saber qué dispositivos tengo conectados a mi red. De esta manera puedo saber si tengo algún intruso conectado a mi red sin que yo lo sepa. Ya para terminar, hay una aplicación en entornos de Android para Google Play que lo que hace es monitorizar el señal de la Wi-Fi, determinar en qué puntos de la casa la señal de la Wi-Fi llega con más potencia. Esta aplicación es gratuita y en entornos de iOS, de iPhone, no existen aplicaciones gratuitas que realicen esa función, o por lo menos yo no las he encontrado, por eso no las nombro.